Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un jardín, pero de los buenos. Hola, ¿qué tal? Sí, uno de los grandes, grandes temas. Vamos a darle vueltas a una de las preguntas más brutales, yo diría. Una que a todos, tarde o temprano, se nos planta delante. La pregunta del millón, sí. Si existe un Dios que es todopoderoso y además es infinitamente bueno, ¿por qué este mundo está tan lleno de sufrimiento? ¿Por qué pasan cosas horribles? Es el nudo gordiano de la fe. Técnicamente se le llama la teodicea, La teodicea, eso es. que es el intento de cuadrar ese círculo, de defender la bondad de Dios frente a la evidencia, bueno, innegable del dolor. Exacto. Y hoy vamos a explorar las respuestas que desde la teología cristiana se han intentado dar. Ojo, que quede claro. Sí, No venimos a resolver el misterio del universo. Seguramente no hay una respuesta que valga para todos. La idea es más bien, pues, ver las cartas que ha puesto esta tradición sobre la mesa para intentar dar sentido a lo que parece a veces un sinsentido. el recorrido que proponen los textos es fascinante, la verdad. Empezaremos por la raíz, por la Biblia, que es donde empieza todo el problema. Claro, Luego vemos a tres pensadores que, bueno, han definido el debate durante siglos. Y al final intentaremos ver cuál es la respuesta de fondo, la central, que ofrece el cristianismo, que no es tanto una solución como una postura. pues vamos a ello. Empecemos por la base, por la Biblia. Lo primero que salta a la vista es que no hay una única respuesta. No, para nada. Son como capas. A veces incluso parecen contradictorias. Y la primera idea fuerte nos lleva al principio de todo, al Génesis, la idea de que el sufrimiento no estaba en el plan original. Correcto. La narrativa de la caída, en Génesis 3, es el punto de partida. Te pinta un mundo en armonía, un mundo que se rompe, Se estropea. se estropea, sí. El dolor, la muerte, el conflicto no son parte del diseño. Son consecuencias de una decisión humana. De la desobediencia. El texto es muy gráfico con eso, ¿verdad? Mucho. Después de esa ruptura, a Adán se le dice algo como, «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella». El dolor entra en la historia como un intruso. O sea que la base es que el mundo se torció. Pero claro, esto me genera una pregunta. Inmediata. Adelante. Esta explicación no depende mucho de que nos tomemos la caída de forma literal. La serpiente, la manzana. Y sobre todo, ¿cómo explica esto un tsunami? ¿O el cáncer en un niño? Eso no parece una consecuencia directa de una decisión humana. Es la objeción clave, sin duda. La teología que sale de aquí lo conecta todo con el libre albedrío. ¿Ah? La idea es que al crear seres libres, Dios asumió un riesgo. El riesgo de que esa libertad se usara para romperlo todo. Y esa ruptura no fue solo moral, fue, por así decirlo, cósmica, Cósmica, ¿a qué te refieres? a que introdujo un principio de desorden en la propia creación. Por eso se distingue entre el mal moral, el que hacemos nosotros, y el mal natural, que sería como un eco de ese desequilibrio. El argumento es que la libertad para amar no sería real si no existiera la posibilidad de elegir lo contrario. Entiendo el argumento, es lógicamente potente. Pero si lo seguimos, no acabamos en la idea de que quien sufre es por culpa del pecado, ya sea el suyo o el de Adán. La típica idea de algo habrá hecho. Sí. Es un peligro. Pero es que la propia Biblia parece rebelarse contra eso con la historia de Job, ¿no? Totalmente. El libro de Job es una bomba en mitad de esa teología tan ordenada de causa y efecto. Es la gran objeción que se hace la Biblia a sí misma. Tenemos a Job, que se le describe como el hombre más justo del mundo. Y de repente, Lo pierde todo, de la forma más cruel que te puedas imaginar. Y sus amigos vienen a darle la charla con esa lógica de algo habrás hecho. y todo el libro es él gritando, no, que no he hecho nada, esto es injusto. Exacto. Y al final, ¿cuál es la respuesta que le dan? Porque, que yo recuerde, no es una explicación. Esa es la clave. No hay explicación. La respuesta de Dios, que habla desde un torbellino, no es un «mira, Job, esto te pasó por esto y por esto». Es una demostración abrumadora de la inmensidad del universo frente a lo pequeña que es nuestra comprensión. Es como si le dijera, ¿y tú quién eres para pedirme cuentas? Algo así. La lección de Job es que hay un tipo de sufrimiento que se nos escapa por completo. Es un misterio. Su propósito no era un castigo, sino una prueba. Una prueba que lleva a Job de conocer a Dios de oídas a una experiencia directa mucho más profunda. Vale, entonces tenemos dos pilares. El sufrimiento como consecuencia de una libertad que se rompió
y el sufrimiento como un misterio, que puede ser una prueba. Son ideas fuertes pero un poco abstractas. Los textos que manejamos insisten en que la respuesta cristiana de fondo es más personal, más encarnada. Sí, y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque según esta visión, la respuesta definitiva no es una idea. Ah, ¿no? No. Es una persona, un evento, la encarnación y la pasión de Cristo. El argumento da un giro de 180 grados. ¿En qué sentido? Ya no se pregunta tanto por qué sufrimos, sino qué hace Dios con nuestro sufrimiento. Y la respuesta es que no lo mira desde lejos, se mete de lleno en él, hasta el fondo. O sea, en lugar de dar una explicación desde el cielo, baja al barro. Exactamente. La cruz se convierte en la teodicea central. Es la imagen de Dios asumiendo el peor sufrimiento humano. La traición, la tortura, el abandono, la muerte. Hay una cita en la carta a los hebreos que lo clava, ¿no? Sí, dice algo como que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al hacer esto, el sufrimiento se transforma. No se elimina. No, no se elimina, pero se resignifica. Para la persona creyente, deja de ser una señal de abandono para convertirse en el sitio donde, paradójicamente, puede encontrar a Dios. Significa que nadie sufre en soledad. Es un giro muy potente, sí. Se pasa de la filosofía a la solidaridad, a lo existencial. Pero me imagino que la gente ha seguido necesitando un sistema más lógico para pensar en esto. Y ahí es donde entra San Agustín. Sin duda. Agustín de Hipona es el gran arquitecto de la teodicea en Occidente. Él necesitaba una respuesta que fuera racionalmente sólida. Y su gran aportación, que ha marcado el pensamiento durante 1500 años, es la idea del mal como privatio boni. ¿Una privatio qué? Privatio boni. Una privación del bien. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que para Agustín el mal no es una cosa, no es una fuerza oscura que Dios haya creado. Entonces, ¿qué es? Es una ausencia, la falta de un bien que debería estar ahí. La analogía clásica es la de la luz y la oscuridad. La oscuridad no existe por sí misma, es simplemente la ausencia de luz. El mal es la corrupción de algo bueno. Una enfermedad no es una cosa, es la falta de salud. La analogía es elegante, lo entiendo, pero si lo llevamos al extremo, significa que un genocidio, para Agustín, no es malo en sí, sino una ausencia de orden. A la persona que lo sufre, eso le puede sonar un poco frío, como un tecnicismo. Es una objeción muy pertinente, sí, suena abstracto. Pero para Agustín esto era crucial para defender que Dios es bueno. Si el mal no es algo creado, Dios no es su autor. Y el origen entonces vuelve a ser el mismo. El libre albedrío, exacto. Dios creó seres libres y la libertad es un bien inmenso. Pero esos seres eligieron mal, se apartaron del bien. Y esa elección introdujo el desorden, la corrupción, la privación. Por tanto, Dios es justo al permitir el sufrimiento porque está respetando la libertad que Él mismo dio. Es un sistema muy cerrado, muy lógico, aunque como decía, quizá un poco distante. Sí. O sea, Agustín mira hacia atrás a una perfección que se rompió. Pero veo en las fuentes otro nombre, Ireneo de León, que es anterior a Agustín, y que parece que le da la vuelta a la tortilla. No habla de un paraíso roto, sino de un mundo creado imperfecto. A propósito. Exacto. Es un cambio de paradigma total. Es lo que hoy llamamos la teodicea del crecimiento del alma. Del soul-making. Eso es. Ireneo hace una distinción que es genial. Dice que fuimos creados a imagen de Dios, o sea, con el potencial de ser libres y racionales, pero que debemos crecer hasta alcanzar la semejanza de Dios, que es la madurez moral espiritual. Entonces el mundo es una especie de gimnasio para el alma. Es la analogía perfecta. Y como en todo gimnasio, crecer duele. Nadie desarrolla músculos sin resistencia, sin esfuerzo. Sin agujetas. Sin agujetas, claro. Para Ireneo, el mundo es un entorno de desarrollo diseñado con esa fricción. Las dificultades son la resistencia cósmica. La paciencia no se aprende si no tienes que esperar. La valentía no nace si no hay peligros. La compasión no existe si nadie necesita ayuda. ¿El mal y el sufrimiento serían las herramientas que nos permiten forjar virtudes de verdad? Exacto. A través de elecciones libres y difíciles. Vaya tela.
Es una idea que es inspiradora y terrible a la vez, ¿Por qué? porque implica que el arquitecto de este gimnasio sabía que el entrenamiento iba a implicar fracturas, desgarros, un dolor muy real. Hace que Dios parezca, no sé, menos un creador perfecto y más un entrenador de la vieja escuela, de estos a los que no les importa que sufras si te hace más fuerte. Planteas atención, desde luego. La visión de Ireneo es mucho más dinámica, orientada al futuro. No mira una perfección perdida, sino una por alcanzar. El mundo no es una creación fallida, es un proceso, un taller de almas. Y encaja mejor con una visión evolutiva del universo, me imagino. Muchos teólogos modernos la han recuperado por eso mismo, sí. Estamos hablando de ideas con casi 2000 años. ¿Cómo se traduce esto a una sensibilidad más moderna? En los textos se menciona a C.S. Lewis, del siglo XX, que le da un enfoque más psicológico. Veo aquí la cita del megáfono. Sí, C.S. Lewis. Él conoció el dolor muy de cerca con la muerte de su esposa, y usa esa metáfora que es potentísima. El dolor es el megáfono de Dios. El megáfono de Dios. La cita completa es demoledora, dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Es una imagen que se te queda grabada, ¿eh? La idea de que el sufrimiento te obliga a escuchar. Ese es su argumento. Luis dice que, por naturaleza, cuando todo va bien, nos volvemos autosuficientes. Construimos nuestro pequeño reino y nos sentimos los reyes. Nos basta con lo que tenemos a mano. Exacto. El placer, la comodidad, nos adormecen. El sufrimiento, dice él, dinamita ese pequeño reino. Rompe esa ilusión de control de forma brutal. Nos deja a la intemperie y nos obliga a buscar un refugio, un sentido, un consuelo que no sea nuestro. Nos hace vulnerables y ahí, en esa vulnerabilidad, nos abre a lo trascendente. Entiendo la psicología que hay detrás. Pero, ¿no es una idea también un poco peligrosa? ¿En qué sentido? Pues, en que sugiere que Dios tiene que rompernos para que le hagamos caso. Y podría llevar a cierta pasividad. A pensar, bueno, ese sufrimiento es un mensaje para esa persona, mejor no me meto. Es un riesgo real. Y Luis lo sabía. No lo plantea como una fórmula matemática. Claro. No dice, si sufres, es un mensaje. Es más una observación sobre la condición humana. No justifica el dolor, pero intenta encontrarle un posible sentido en la vida del creyente. La idea de que hasta de lo más devastador puede salir algo que nos haga crecer, que nos despierte. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Pues, Tenemos el sufrimiento como consecuencia de la libertad rota de Agustín, como herramienta para crecer de Ireneo y como una llamada de atención en Lewis. Son tres marcos lógicos. Pero, ¿cuál es la respuesta final? lo interesante es que los materiales sugieren que la respuesta cristiana de fondo no es ninguna de estas por separado. Ni siquiera su suma. No. Esos son los intentos de la razón por entender el por qué. Pero la respuesta del corazón de la fe vuelve siempre al mismo sitio. A la cruz. La respuesta definitiva no es una explicación. Es una presencia. Es una presencia. Es la solidaridad activa de Dios con el que sufre. No es una teoría sobre el dolor. Es una promesa de acompañamiento en el dolor. O sea que el objetivo no es tanto eliminar la pregunta, sino cambiar la forma en que se vive el sufrimiento. Precisamente. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no se borra del mundo, pero se le puede dar un potencial redentor. Se puede unir al de Cristo y en ese acto de fe adquiere un sentido nuevo. Y la promesa final no es que un día nos lo explicarán todo. La promesa final no es una charla con un PowerPoint celestial, no. Es mucho más radical. Es que el sufrimiento y el dolor serán erradicados, borrados por completo. La famosa cita del Apocalipsis. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La fe no se apoya en tener todas las respuestas ahora, sino en la esperanza de que el dolor, por terrible que sea, es temporal, que no tiene la última palabra. Ha sido un recorrido denso, la verdad. Desde la idea del génesis del dolor como una anomalía, pasando por el misterio de Job, que nos grita que no siempre hay un porqué,
analizando los grandes sistemas de Agustín e Ireneo que intentaron darle un marco lógico y culminando en esa idea de la solidaridad radical de la cruz. Sí. Es una panorámica de cómo una tradición ha intentado lidiar con la experiencia más dura y universal que existe. Absolutamente. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, una reflexión que sale de todo esto. A ver, Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que el sufrimiento puede tener un propósito, sea el que sea, eso nos mete una tensión enorme, aquí y ahora. ¿Cómo equilibramos esa idea con el deber ético y humano, de aliviar el sufrimiento, de combatirlo, de luchar contra la injusticia? claro. ¿En qué punto la búsqueda de un sentido al dolor podría convertirse, peligrosamente, en una excusa para la pasividad ante el dolor de los demás? Es una cuerda floja, y creo que todos tenemos que aprender a caminar sobre ella.